FM 89.1, Radio Universidad. Y aquí seguimos en Todo de Vuelta. Hoy hablábamos de que quizás no hubo demasiadas noticias en el ámbito de la política y de la economía, a veces para mejor, ¿no? Porque cuando las hay en los últimos tiempos son complicadas, pero sí hubo una noticia trágica, de la que se estuvo hablando durante toda la jornada, que tiene que ver con un hecho de tránsito, no lo vamos a llamar accidente, que terminó con la vida de un agente de tránsito, bueno, una situación realmente que ha derivado en el reclamo, ¿no?, de trabajadores y trabajadoras de ese gremio, y un tema que además preocupa no por este hecho en particular, ¿no?, sino porque los siniestros de tránsito se llevan vidas o dejan personas lesionadas de por vida, y además del gasto que conlleva para la salud pública, la atención, ¿no?, de cada víctima de tránsito, pudiendo destinar quizás un dinero a la prevención, que es algo que realmente no se viene haciendo de la manera correcta, porque si no, no se explica que tengamos las cifras que tenemos en muertes o en heridos por el tránsito. Tenemos en línea a Vivian Perrone, ella es titular de Madres del Dolor. ¿Qué tal, Vivian? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, otro hecho que realmente es noticia, que ha trascendido, pero hay muchos de los cuales no nos enteramos, suceden a diario, ¿no? ¿Qué reflexión te merece en particular lo que ha ocurrido hoy, que terminó, bueno, con la vida de Cintia y otro agente de tránsito que está muy grave también? Bueno, lamentablemente lo que veo es que siempre estamos repitiendo una y otra vez que las muertes viales destruyen a familias. Desde que mataron a mi hijo hace 17 años atrás, sé que la estadística es de 20 muertes por día y eso no varió. O sea, que cambiaron los gobiernos, cambiaron quienes son diferentes agentes de tránsito, diferentes ministros de transporte, y sin embargo esa estadística sigue exactamente igual. Entonces lo que tenemos que ver es qué es lo que estamos haciendo mal, por qué seguimos viendo cómo se destruyen familias enteras. Tiene que ver con las leyes, tiene que ver con la falta de aplicación de las leyes. Bueno, eso es lo que realmente se tiene que ver, estudiar y tratar de modificar. Vivian, muchas veces se habla de prevención, de educar desde las infancias, Sí. y yo me pregunto a veces qué más le queremos pedir a la escuela, ¿no? Porque vemos que en la escuela los chicos, últimamente las chicas están yendo a comer, ¿no? En algunos casos Sí. reciben la educación como pueden y se les pide, no, la ESI que tiene que estar, la educación vial que tiene que estar. A ver, y me parece que sí, e incluso poniendo toda la energía y los recursos en eso, ¿cuándo vamos a poder ver los frutos de esa educación vial formada desde niños y niñas? Dentro de 10, 15, 20 años. Y se mueren, como vos decías, 20 personas por día. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Porque además uno ve, yo no tengo auto y ando mucho caminando por la calle y tomando transporte público. Uno ve la irresponsabilidad que tienen vehículos que son carísimos, además, que pareciera que son los que no les importa nada porque si tienen que pagar una multa la van a pagar, y muchas veces la multa no alcanza, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Se tiene que retirar el vehículo, tienen que dejar de manejar de por vida, tienen que pagar multas más altas a aquellas personas que cometen infracciones, porque yo veo que pasan semáforos en rojo en lugares donde hay una escuela en la otra cuadra. A ver, esta persona que está haciendo eso y que sabe que está pasando ese semáforo en rojo, está con un arma en la mano, ¿no? En un lugar de un volante. Sí. ¿Por qué lugar tiene que ir, Vivian? Mira, nosotras, a mí me invitaron a formar parte de una ONG internacional donde somos 105 ONGs de todo el mundo y se hacen estudios comparados para ver qué es lo que sirve en un país, qué es lo que no sirve, cómo se lograron bajar estas cifras terribles de muertes. Y lo que puedo ver de otros lugares del mundo es, por supuesto que está bueno que en los colegios reciban charlas, tampoco hace falta que lo reciban todos los días, ¿no? Puede llegar a ser una por año, una cada 2 años, pero lo importante también es después hablarles sobre los efectos del alcohol, y que en la calle ellos vean que existen los controles y después, una vez que existan esos controles, que se apliquen las leyes y las sanciones. Si es solamente que tenga que ir a pagar una multa,
quienes corren picadas no les importa ir a pagar esas multas porque gastan muchísimo dinero en sus autos. Entonces, se tendría que decir, bueno, sí, existe la multa y con ese dinero se va a aportar a, no sé, hacer rutas, mejorar los hospitales, pero además tienen que ir a hacer un curso todos los sábados, además les retiramos el auto y lo tienen que venir a buscar dentro de un mes, y tienen que volver a dar un examen para conducir, o sea, tratarlo realmente como un verdadero delito, y que la gente deje de decir, total, si utilizo mi celular cuando estoy manejando no pasa nada. Total, si te tomas una copita de alcohol, yo sé, voy por las callecitas oscuras, yo sé. No, uno no sabe nada, porque una vez que ocurren estos hechos ya destruye familias. Y yo como madre pido por favor que haya controles seguidos en diferentes lugares, porque yo les hablo a mis otros 2 hijos, los hijos que me quedan todo el tiempo, pero además de hablarles, ellos necesitan ver que alguien más los está controlando y que no es solamente la familia o solamente la escuela, sino que es toda una sociedad que estamos diciendo lo más importante, el derecho más importante que tenemos es el derecho a la vida. Vivian, lo que vos decís es muy claro, porque cuando uno ve, uno cruza a veces siempre los mismos semáforos, ven que no se respetan, ven lo que sucede, donde doblan en U, donde está la gente cruzando, donde hay una escuela en la esquina. Y uno dice, yo sola no veo esto, mi vecino solo no ve esto, hay alguien que también lo ve y no está haciendo lo que hay que hacer. Y uno se siente desprotegido, o sea, a mí me pueden matar todos los días cada vez que cruzo la calle y nadie está haciendo nada para evitarlo. Esa es la sensación que tenemos aquellas personas que nos fijamos en estas cosas, ¿no? Entonces uno se pone a pensar en el niño o en la niña que recibe educación y ve esto mismo, sí, pero al final a nadie le importa nada, a nadie le importa. Claro. Es muy claro esto que vos decís. Bueno, y por otro lado están las penas también, ¿no? Más allá de los controles, ¿no? Como ya la última instancia, donde ya el hecho ocurrió, donde ya hay una familia, una vida destruida, ¿no? A veces hablamos de 5 años por pasarle por arriba a una persona, un año más por dejarla abandonada, además, ¿no? 5 años que se convierten en 2 o 3 años, porque acá en la Argentina nunca una pena se cumple hasta el final, ¿no? Siempre una vez que se cumple una parte de esa pena ya se empieza a pedir una morigeración, algún beneficio. Quien mató a mi hijo recibió 3 años de prisión efectiva y solamente estuvo preso 2 meses. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? A exceso de velocidad, lo atropelló, lo dejó tirado, ya 3 años de prisión efectiva parece poco, pero encima que solamente cumpla con 2 meses, duele muchísimo y genera mucha bronca. Sí, la sensación que da es que la gente que conduce de esta manera irresponsable, que lo hace a conciencia, cree en algún lugar de su conciencia, no sé qué problema tiene para creerlo, que es un ciudadano de bien y que si mata a alguien es un accidente. Claro, todavía está esa forma de pensar que es un accidente. Es más, este conductor que mató a esta gente de tránsito y el otro muchacho que está luchando por su vida, el conductor trabajaba en el Ministerio de Justicia de la Nación. Yo lo he visto 2 o 3 veces en prensa, o sea, tenía contacto con víctimas, con familiares de víctimas, sabía de nuestro dolor. No es que uno diga, bueno, nunca supo lo que significa ser un familiar de víctima. A pesar de eso, se dio a la fuga. A pesar de eso, no pensó en ningún momento en auxiliar a las víctimas, en presentarse, esperó 15 horas para presentarse, y ahí es cuando uno dice, bueno, tenemos que aplicar sanciones efectivas, porque en los hechos viales es muy diferente a la delincuencia. Sí. En la delincuencia uno podrá decir, bueno, salió a robar porque es pobre, o salió a robar porque lo llevaron sus amigos. Acá en los hechos viales hay mucha gente con mucha educación que conduce en una forma muy soberbia. Entonces a veces no tiene que ver con educación, sino realmente con aplicar las sanciones. Sí, y esto que vos decías, creen en algún lugar de su conciencia que son ciudadanos de bien, que obraron de esa manera porque estaban nerviosos, porque lo que les ocurrió es un accidente que pasó porque las cosas pasan, y huyeron porque estaban conmocionados por lo que pasó. Este es un discurso muy común y es algo que sucede todos los días y que, como vos decías, se lleva muchísimas vidas. Vos decías que estás trabajando con esta organización internacional donde, bueno, se ve qué es lo que no funciona y lo que no. ¿Qué es lo que pasa con las penas en los lugares donde las penas son más duras? ¿Se toma más conciencia?
Sí, en lugares donde directamente se convierte en un delito no respetar la ley vial, sin hablar de matar a alguien, ¿no? Una persona que está conduciendo en estado de ebriedad, si lo detienen en un control, ya directamente tiene que cumplir sanciones efectivas de cárcel. Pueden ser 6 meses, pueden ser 4 meses, pueden... no hace falta que sean 10 años, pero yo creo que si a vos o a mí nos dicen, mira, ¿sabés qué? Si vos estás conduciendo y te da más de 0,5, tenés que quedarte 2 horas presa, sí. Y uno lo va a pensar una y otra vez y va a decir, no, mira, prefiero dejar el auto en casa, no quiero tener problemas, me voy en un taxi, me voy en un remis, me vuelvo con un amigo que no toma. Sí. Lo vamos a pensar de otra forma. El pago de la multa y listo, no va, no, porque hay gente que no le importa. Y no, porque si encima uno va a exceso de velocidad y la multa llega un mes después, que uno tiene que pensar, yo ese día fui por ahí, claro. Ya pasó. Entonces, si los controles están en los lugares como corresponden y nos quitan el auto y además de eso tenemos que ir a hacer un curso y además de eso tenemos que cumplir con una sanción efectiva, sea un trabajo comunitario o sea algunas horas o días de estar detenido en una cárcel. Realmente se trata el hecho vial como un delito y vamos a empezar a respetar las leyes y no lo vamos a tomar con tanta liviandad. Vivian, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauro Jardón te saluda. Hola, ¿qué tal? Escuchaba todas estas propuestas que de alguna manera estás realizando. ¿Esto está en algún tratamiento, en algún proyecto de ley? ¿Qué es lo que sucede? ¿Está en el nuevo Código Penal? ¿Cómo es la situación para que estas cuestiones que vos marcás, que son por supuesto lógicas y que tienen que ver con erradicar estas situaciones, no pensaba, ¿por qué no? ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta diputados y senadores que realmente entiendan lo que está pasando en nuestra sociedad. Nosotros tardamos 12 años en modificar la ley vial, 12 años para que comprendieran que no da lo mismo atropellar y escaparse que atropellar y quedarse en el lugar del hecho. 12 años diciendo esto una y otra vez en el Congreso, los proyectos perdían estado parlamentario, lo teníamos que volver a presentar, hasta que, bueno, ahora el irse del lugar del hecho es un agravante. Pero lo que nosotros pedíamos es, cuando hay agravantes como el alcohol, como el exceso de velocidad, la droga, el fugarse del lugar del hecho, que el mínimo de la pena sea superior a 3 años para que ningún juez pueda dar una sentencia en suspenso, para que los demás entiendan, para que sea efectiva la pena tiene que ser de 3 años o por encima de los 3 años. Entonces decíamos, bueno, hay agravantes, que el mínimo de la pena sea más de 3 años. No lo logramos esto cuando se modificó la ley vial y ahora en el nuevo Código Penal lo que hicieron es aumentar el homicidio culposo a 1 año más, o sea, en lugar de 6 años es de 7, pero nuevamente dejaron el mínimo en 3 años. Y yo lo que les dije una y otra vez es, no sirve aumentar el máximo de la pena si no aumentamos también el mínimo, siempre hablando de agravantes, ¿no? De casos donde el conductor está ebrio, donde va a exceso de velocidad, donde se va, y no es que se va a una comisaría o se va a una fiscalía y dice, acabo de atropellar a alguien, me asusté, acá estoy. No, se va a la casa a continuar con su vida, claro. A ver un abogado, a esperar que se le pase el efecto del alcohol y de la droga y después quizás, si queda la patente registrada en algún lado, se presentan. Si no, tenemos muchísimos casos que las familias no saben quién fue el que mató a su ser querido. Vivian, ¿qué pasa con las reincidencias en determinadas contravenciones, ¿no? Porque, a ver, el que tiene un montón de multas por pasar un semáforo en rojo, es porque no le importa nada. O sea, ¿se hace algo con eso? ¿Se le llama la atención? ¿Se lo manda a hacer un curso? Bueno, se paga la multa y ya está. Se recauda y listo. La verdad es que también hay casos donde mataron y después uno ve la cantidad de multas que tenían y es impresionante y uno dice, pero ¿cómo nadie les fue a decir algo? O sea, era un llamado de atención. Si tantas veces recibió multas por exceso de velocidad, en algún momento iba a atropellar a alguien y podía llegar a matar a alguien.
y bueno, no se está haciendo un seguimiento. Porque es un lugar preciso donde se puede actuar en materia de prevención, me parece que es el más claro. Sí, por eso estamos pidiendo también que exista bien este registro de quienes cometen estas contravenciones, quienes no van a pagar las multas. Hay mucha gente que directamente ni siquiera va a pagar las multas, y hay otros que cuando se les exige el pago de la multa porque están por vender el auto, encima van a la justicia y dicen, no tiene nada que ver el pago de la multa con la venta de mi auto, y hay jueces que les dan la razón y pueden llegar hasta vender el auto sin haber pagado ninguna multa. Entonces, es casi un imposible luchar contra eso si no tenemos a jueces que comprendan que lo primero que tienen que pensar es el último, el máximo derecho que tenemos es el de la vida, porque los jueces dicen, bueno, tiene derecho a tener el auto para ir a trabajar, tiene derecho a usar su auto para llevar a su familia, sí, y mi ser querido que murió tenía derecho a vivir y esta persona no se lo respetó. Entonces, ese es el derecho que tenemos que respetar primero. Hay mucho que se puede hacer con respecto a los temas viales. Nunca se terminó el protocolo vial. Acá en la Argentina todavía no sabemos quiénes son los que tienen que actuar primero, los bomberos, los policías, quién levanta las pruebas. Se hizo todo un simulacro del protocolo y el protocolo vial está estancado, no se termina, está en el Ministerio de Transporte, y uno dice, ¿qué más hace falta para sacar este protocolo? Después cada provincia lo verá y dirá, sí, pero lo tenemos que modificar de esta forma, sí, pero tenemos que mejorarlo de esta otra forma, porque acá hay más campo, porque acá hay más ciudad, por lo que sea. Pero si por lo menos no tenemos un protocolo vial a nivel nación, ahí es cuando después nos lamentamos que se pierden las pruebas, ¿no? Bueno, y además la muerte de Cintia destapó también la situación laboral, ¿no? De los y las agentes de tránsito, que es otro tema. Uno también ve que poco cuidado están las personas que tienen que prevenir o que estar ahí atendiendo estas cuestiones. Está todo funcionando mal, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener estas cifras después que son realmente atroces, ¿no? Uh-huh. Lo que yo veo es que en Ciudad de Buenos Aires están haciendo bastantes controles, que eso es importante. Existe a nivel nación un centro de atención a la víctima, y ayer cuando yo tuiteé voy al Hospital Fernández a ver cómo ayudar a la familia de Santiago que está internado, enseguida me llamaron desde el Ministerio de Justicia y me dijeron, pone todo a disposición de ellos. Hay centros de acceso a la justicia que están funcionando, y así como me estoy quejándome de muchos temas que no funcionan, bueno, estoy diciendo esto sí funciona. Lamentablemente los que funcionan son cuando ya llegamos tarde, ¿no? Cuando ya tenemos una persona herida y una persona muerta. Sí. Es verdad que estos centros de acceso a la justicia son importantes una vez que se cometen estos hechos, pero pueden servir como para prevenir otros, ¿no? Ahora tendremos que ver, recién escuché que se modificó la carátula de este caso, está como homicidio simple, me parece muy importante. Hoy la mayoría de los abogados decían, bueno, esto es culposo, bueno, esto va a salir en libertad, esto. Y yo les decía, yo no soy abogada, pero hay muchos casos parecidos a este donde se caratuló como homicidio simple. Entonces, empecemos a mirar para arriba y a decir, acá hay muchos agravantes, ya no fue un hecho doloso, acá él sabía perfectamente lo que podía llegar a hacer y sin embargo se escapó, esperó estas 15 horas, fue a ver un abogado, así que tiene que estar caratulado como homicidio simple y por suerte lo está y esperemos que siga así. Vivian, te agradecemos mucho por esta charla, un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Y les doy este número que me dieron ayer desde el Ministerio de Justicia, por si hay víctimas que necesitan hablar y necesitan apoyo, que es el 149. Perfecto. ¿Esto es en todo el ámbito de todo el país? Toda nación, Toda nación, perfecto. Muchísimas gracias, Vivian. Muchas gracias, adiós. Vivian Perrone, integrante de Madres del Dolor, que está trabajando también con organizaciones internacionales encargadas de siniestros viales. Bueno, la conversación se dio a raíz del fallecimiento de esta agente de tránsito, Cintia, que fue atropellada y abandonada, bueno, y Santiago, ¿no?, que está peleando por su vida.
otro compañero de Cintia. Pero realmente suceden 20 muertes por día aproximadamente. Sí, tremendo. Y estamos hablando de muertes. Después hay un montón de siniestros más que quizás no terminan con la vida de las personas, pero sí dejan personas heridas, en algunos casos incapacitadas de por vida. Y la verdad es que este es un drama que además demanda millones. Las víctimas de tránsito cuestan muchísimo al Estado, ¿no? Desde la ambulancia que llega para el traslado hasta la asistencia a las víctimas. El informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial estima que el costo total de la inseguridad vial en la Argentina ascendió a los 175.655 millones de pesos. Estamos hablando de una carga económica cercana al 1,7% del Producto Bruto Interno. O sea, mirá si no es un problema, además, económico, ¿no? Que me parece que la economía es lo que más le importa a este gobierno. Bueno, aunque sea quizás que hagan algo por ese lado, ¿no? Y otra de las cuestiones que ha dejado este trágico suceso también tiene que ver con el estado de contratación de los agentes de tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Hubo una manifestación por parte de los compañeros de Cintia y de Santiago, que se han manifestado allí en el Obelisco, porque son más del 80%, según están denunciando, más del 80% de los agentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires, que son monotributistas y cobran 22.000 pesos por 7 horas de trabajo, que no están con las condiciones reglamentarias, cuestiones de su ropa, su uniforme, el calzado que deben utilizar, y ellos también se ven muy indefensos ante cada una de estas cuestiones que sucede, como decías vos, muy seguido, María, y como nos decía Vivian, y que ellos también forman parte de estas situaciones del control y de toda esta que tiene que ver con el fin de semana con el peor, a veces tránsito. trabajan 12 Claro. horas, ¿no? Durante el fin de semana bajo estas mismas condiciones, ¿no? Exactamente, así que otra de las problemáticas que se desnudó en cuanto a este suceso tiene que ver con esto, ¿no? Con el estado de precariedad de los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires, que es el estado que tiene la mayor capacidad, ¿no? Los mayores recursos, la ciudad, y bueno, tiene también precarizados a estos trabajadores, lamentablemente Cintia que ha perdido la vida, Santiago que está luchando por ella, Sí. y que todos sus compañeros han dicho basta, esto no se puede soportar de esta manera, porque si vemos también cómo estaba dispuesto ese control de seguridad, no tenía realmente una buena señalización, más allá de que no se le puede poner ninguna responsabilidad a los que están realizando el control, por supuesto, pero bajo otras condiciones tal vez esto no hubiera sucedido, ¿no? 28 años tenía Cintia, mamá de 2 hijos, y como decía Vivian recién, muchas veces van, matan, siguen con su vida, y a veces los familiares de las víctimas ni siquiera se enteran quiénes fueron los responsables. Muchas veces ni siquiera pasan más de 3 años en prisión.
Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.